Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Queremos saludarles, queremos recordarles que estamos compartiendo con cada uno de ustedes unas pequeñas pildoritas de esperanza, de fe, que nos ayudarán a crecer un poco más en nuestra fe. Dios ha venido hablando a nuestros corazones y ha venido transformando la vida de muchos de nosotros en estos tiempos tan importantes. Les invitamos para que por favor usted pueda conectarse y pueda también compartir cada una de estas pildoritas con otras personas, para que muchos sean bendecidos a través de la Escritura y de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir sobre una enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 10, verso 27, donde Jesús en una de sus enseñanzas enseñó sobre la relación que tenía el pastor con sus ovejas. O podemos decirlo también de esta manera, la relación de las ovejas con su pastor, teniendo en cuenta que Él es el buen pastor. Es más, la Biblia declara que Él como buen pastor entregó su vida por sus ovejas. Así que el Señor Jesucristo, una de sus enseñanzas estuvo muy relacionada en la práctica del pastoreo, en la práctica de cómo pastorear a sus ovejas y cómo debía ser la relación entre el pastor oveja y pastor. En el verso 27 de San Juan capítulo 10 dice el Señor lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús habló de tres puntos importantísimos en cuanto a esta comunión y esta relación que tenía que tener las ovejas con el pastor. Lo primero que dice es: mis ovejas oyen mi voz. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás alguien me enseñó algo y me decía: hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es aquello que nosotros nos dejamos impresionar, un ruido, por ejemplo. Tú estás en tu casa y cae una tapa o cae algo durísimo, tú reaccionas por el ruido que impactó, que te hace reaccionar de una manera quizá brusca o rápida. Pero otra cosa es oír. Y oír tiene que ver con que yo puedo percibir algo y lo puedo meditar. Cuando oímos la palabra del Señor, cuando oímos un consejo, cuando oímos una clase. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero cuando éramos niños en la escuela nos enseñaban mucho que había estudiantes que escuchaban algo por un oídito y se le iba por el otro oído. O sea, no captan o no retienen la información. Escuchar y oír. Oír tiene que ver con eso, que yo puedo recibir información y puedo procesar la información. No solamente es un ruido el que me llama la atención, sino que yo puedo percibir y puedo retener la información. Entonces Jesús dice: mis ovejas, nosotros como ovejas del Señor escuchamos la voz de Dios, la podemos percibir, entender, comprender y procesarla. Vi un video en el cual había un gran rebaño y estaban todas las ovejitas dispersas. Y mucha gente se hizo a mirar las ovejitas y la gente les gritaba a las ovejas, otros les silbaban a las ovejas, pero ninguna ovejita prestó atención. Es más, ni se movían. Ellas seguían haciendo lo suyo, comiendo el pasto, cada uno en su punto, y toda la gente les hacía cosas, les gritaba, les silbaba, pero las ovejitas no se movían. Pero en un momento determinado, cuando estaban toda la gente reunida en aquel lugar, llegó un hombre muy sencillo. Él llegó, se paró en la mitad y solamente comenzó a silbar. Y mientras él silbaba, cada ovejita comenzó a parar sus orejitas. Y él seguía silbando y las ovejitas comenzaron a correr rápidamente a aquel lugar donde procedía el sonido del silbido. Cuando todas se juntaron, se dieron cuenta las demás personas que aquel hombre que estaba silbando era el pastor de las ovejas. Ellas conocieron inmediatamente la voz de su pastor. ¿Qué voces estás escuchando tú el día de hoy? Quizás son voces de dolor, voces de angustia, voces contrarias, cosas que te están perjudicando tu corazón y tu vida. Pues bueno, yo quiero que hoy entiendas, Jesús está hablando. Y cuando el mundo te dice no vas a poder, pues hay un Dios en los cielos que te dice yo estoy contigo. Cuando el mundo te dice vas a morir, hay un Dios en los cielos que te dice yo soy tu sanador. Cuando el mundo te dice estás atado en el fracaso, en el tormento, en la angustia, en la depresión, hay un Dios en los cielos que también te está diciendo yo pagué el precio por ti para darte libertad. ¿Qué voz escuchas y qué voces estamos escuchando? Lo segundo, dice, cuando las ovejas oyen su voz, dice, y yo las conozco. Lo segundo es conocer.
Jesús lo pone en dos puntos de vista. Uno, Él conoce sus ovejas. Qué interesante es que Él nos conoce. Dice la Biblia que antes de que nosotros le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe que le vamos a pedir. Hay otra porción en la palabra de Dios que dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, queriendo decir que Él lo sabe absolutamente todo. Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5 dice: antes que te formaras en el vientre te conocí, dijo Dios, y antes que nacieras te santifiqué. En otras palabras, Dios te conoce a la perfección. Pero la otra parte de esto es: yo debo conocer quién es mi Señor, yo debo conocer quién es mi Dios. ¿Tú conoces quién es tu Dios? Si tú conoces quién es tu Dios, pues no dejes de creer, no dejes de confiar, que si estás pasando por un momento difícil, pues si tú lo conoces, sabes que Dios te dará la victoria tarde o temprano. Dice la Biblia: pasarás por el fuego, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarás, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si lo conocemos, sabemos que tendremos que pasar por el fuego, por el agua, pero también sabemos, porque lo conocemos, que ni el agua ni el fuego nos podrán derrumbar, porque Él estará con nosotros. Y número 3 dice: mis ovejas oyen mi voz. 1, y yo las conozco. 2, y número 3, y me siguen. Lo tercero que dice Jesús acá es: ¿a quién está siguiendo? Las ovejitas siempre van a seguir a su pastor. Ellas no van a seguir a otro pastor, no se van a dirigir hacia otro pastor. Ellas van a seguir a su pastor, porque su pastor les ha dado tiempo, porque su pastor les ha dado amor, porque su pastor les ha dado atención, porque su pastor les ha dado comida. Entonces ellas siempre van a perseguir a su pastor. ¿Quién y a quién persigues tú? ¿A quién sigues tú? ¿Cuál es la voz y a quién estás escuchando y a quién estás siguiendo tú? Sigue la voz de Dios, sigue la voz de la esperanza, sigue la palabra, porque si seguimos a Jesús, nada ni nadie nos podrá hacer frente. David se enfrentó al gigante porque David seguía a Jesús, seguía a Dios, y aunque se presentó la oposición más grande, que fue un gran gigante, el gigante no pudo vencerlo. Todas las probabilidades decían que el gigante lo iba a vencer, pero David sabía, escuchaba la voz de su Dios. David conocía quién era su Dios, y David seguía a ese Dios de los cielos. Hoy quiero decirte: sigue al Señor, no sigas las circunstancias, no sigas los problemas, no sigas a los hombres, sigue al Señor y Dios te dará la victoria. Termino con esto: mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Que Dios te bendiga el día de hoy, que esta pequeña pildorita sea de bendición para tu vida. Oramos por ti y queremos que cada día nos apeguemos más a la buena voluntad del Señor, al poder de Dios, porque Dios está con su pueblo. Que Dios les bendiga. Por favor, comparta y las otras pildoritas que tenemos ahí en nuestro canal con otras personas, para que muchos sigan siendo muy pero muy bendecidos. Dios les bendiga, les amamos.